Sí. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Qué les pareció la obra? ¿Les gustó? Estaba más emocionado yo que los niños. Estaba yo contenta, baile y baile yo atrás. Pero qué bendición, ¿no? Qué bendición poder tener maestros que se esfuerzan para que los niños sean edificados, para que no solamente los niños vengan y reciban algún tipo de entretenimiento y listo. No, se les enseña a todos los niños, en este caso, pues el verdadero significado de la Navidad. Y de paso, si algún adulto no lo sabía, pues ya lo sabe. ¿Verdad? Que algunos ni siquiera, ya estando grandes, nunca recibimos esa enseñanza. Entonces, pues bueno, siempre hay un momento para aprender nuevas cosas. Amén. Pero, pues vamos a continuar. Gracias a Dios por la vida de los pequeñitos. Pero también nosotros necesitamos alimento. ¿Cuántos están de acuerdo? Necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Necesitamos conocer su voluntad y seguir creciendo en lo que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Está preparado? ¿Sí? ¿No? ¿Con la obra quedamos? ¿Ya con la obra quedamos? Bueno, pues saca su Biblia y ábrala en el Evangelio de Juan capítulo 3, por favor. Evangelio de Juan capítulo 3. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Es el versículo que también tomamos como base la enseñanza pasada, el domingo pasado. Y comentamos que íbamos a ver tres grandes temas de la palabra del Señor en este pasaje que Dios nos quiere enseñar y que, bueno, necesitamos entender para crecer adecuadamente y sobre todo en estos tiempos, en estas fiestas decembrinas, bueno, hacerlo con entendimiento. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo 3, vamos a leer versículos 16 y 17 y dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cierra sus ojos, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, incline su rostro y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre bueno, nuestro Señor y Salvador, queremos pedirte en esta tarde que llegues a nuestras vidas, a nuestro corazón, por medio de tu Espíritu Santo, nos llenes, nos abras el entendimiento y nos muestras tu voluntad. Queremos conocerte, queremos adorarte en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscas que te adoren. No quieres gente religiosa, gente que solamente te busque en ocasiones y que no viva de acuerdo a tu verdad, sino que tú quieres ver hijos fieles, siervos que te honren, y eso es lo que queremos nosotros también, honrarte y ser fieles a ti, obedecerte y conocerte cada día más. Yo te pido, Padre mío, que bendigas este tiempo, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, la palabra que se va a dar, que sea dirigida por tu Espíritu Santo, y que tú sigas obrando en nuestros corazones, de modo que podamos reconocer siempre que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre, enséñanos a hacer tu voluntad. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos acerca de Jesús, nuestro más grande ejemplo de amor. Los que pudieron venir, pues lo recuerdan, que en este pasaje que acabamos de leer se mencionan tres grandes temas. Dijimos que el primero era el amor de Dios. En segundo lugar, hablamos de la generosidad de Dios. Y en tercer lugar, de un Dios con propósitos. El día de hoy nos corresponde hablar de Jesús, nuestro ejemplo de generosidad. Es el tema que trataremos el día de hoy. Jesús, mi ejemplo de generosidad. En estas fechas, mis hermanos, de diciembre, específicamente en relación al evento de la Navidad, pues es un tema que es muy tratado, pero muy poco con entendimiento. Porque la Navidad, mis hermanos, se trata de generosidad. Cuando hablamos de Navidad, hablamos de generosidad. Trata de la generosidad más grande jamás mostrada en ningún otro tiempo. Es la celebración del amor de Dios reflejado
en su generosidad al dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que nosotros, el día 24 o el día 25 que celebramos Navidad, lo que estamos celebrando es la generosidad de Dios. Una generosidad producto, desde luego, de su amor. Una generosidad que refleja el amor de Dios. Al momento de enviar a su Hijo, de darlo, dice la Escritura, según el pasaje que acabamos de leer, ha dado a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados, es decir, como un sacrificio sustituto para satisfacer la justicia de Dios. Una justicia que por causa nuestra o por causa de nuestros pecados nos condenaba y nos hacía merecedores de la ira de Dios. Comentamos la semana pasada que el amor verdadero solo se da de una manera y de un solo modo. No hay muchas formas de amar, ni hay muchos tipos de amor. Y ese modo y esa manera en la que debemos amar es al modo y a la manera de Dios, de acuerdo a lo que Él ha revelado en su palabra, la cual dice también la Escritura que es Cristo Jesús. Su palabra es Cristo. Cristo es el Verbo encarnado. Ahora, este tipo de amor del cual hablamos la semana pasada debe de ser algo característico en la vida del verdadero creyente. El Hijo de Dios se debe de caracterizar por el amor del Padre en Él, el cual debe de reflejar a todos los que le rodean. Un estilo de vida fundamentado en el amor de Dios. Comentamos que es el amor de Dios, o que el amor de Dios se define como la entrega incondicional a favor de otro, menos favorecido en algunas ocasiones. Pero el amor nace de Jesucristo. El amor nace de Jesucristo. Dijimos que el día en el que el Señor pisó la tierra fue el día en que abundante amor de Dios fue derramado sobre nosotros. Ese día en el que el Señor se encarnó y vino a nacer a este mundo, el abundante amor de Dios en todo su esplendor fue derramado sobre cada uno de nosotros, de manera personal y de manera muy íntima. Pero un aspecto importante que debemos de considerar de este amor es el resultado del amor de Dios recibido como generosidad. La generosidad es el resultado del amor de Dios recibido en la vida del hombre. Una persona que ha aprendido a recibir el amor de Dios es una persona que se convierte en una persona generosa. Tenemos un Dios que es generoso, ¿cuántos lo creen? ¿Con cuántos de ustedes el Señor ha sido generoso? Con todos, yo creo, aún con los incrédulos, aún con los que niegan la existencia de Dios, Dios ha sido generoso. Pero su generosidad va más allá de una generosidad humana, la cual es infructuosa. Una generosidad que vemos en el mundo y que se sufre día a día. Una generosidad que solamente con los que amamos, de manera egoísta, o una generosidad que demanda algún tipo de premio o reconocimiento. Esa generosidad es infructuosa. Vemos muchos artistas, muchos famosos, fundando obras de caridad o dando dinero para algún tipo de desastre natural en alguna ciudad. ¿Cuántos hemos visto esto? Pero esa es una generosidad infructuosa. Pero nosotros, el Dios que tenemos es generoso en toda la extensión de la palabra y es mucho más profundo que lo que nosotros conocemos o llegamos a entender el día de hoy como generosidad. Todo lo que Dios hace lleva impregnado su olor de generosidad. Como ya lo dijimos, lo derramó abundantemente por medio de Cristo Jesús, su unigénito, su Hijo amado. Y todo lo que Él hace impregna su generosidad. En otras palabras, la generosidad de Dios va mucho más profunda que lo que nosotros conocemos, y toda generosidad real se produce sobre la base del amor de Dios. Es decir, que si tú crees que eres un hombre generoso o una mujer generosa, es porque seguramente esa generosidad surge de haber recibido el amor de Dios en tu vida. Abre tu Biblia en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Toda generosidad
se produce sobre la base del amor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. El apóstol Pablo habla precisamente acerca de esta generosidad y de cómo fue derramada abundantemente sobre nuestras vidas. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Repite conmigo, la gracia. La gracia. Que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. La Nueva Traducción Viviente en la Nueva Traducción Viviente se lee de esta manera: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya preguntamos cuántos de nosotros hemos probado esa gracia. La mayoría contestó. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. ¿Cuántos de nosotros somos ricos? En Cristo Jesús. Porque esto de hacernos ricos no es otra cosa sino llenarnos del gozo del Espíritu de Dios en nosotros. No se traduce como muchos cristianos de la doctrina de la prosperidad del día de hoy confiesan que Dios quiere darte millones y que quiere darte carros lujosos y casas ostentosas. No, se refiere a la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esa es la riqueza que Dios nos vino a traer, la unidad con el Padre. Es decir, que cualquier persona que ha sido unida al Padre por medio de Cristo, entonces puede considerarse una persona rica. Una persona que es rica en Dios. Pero todo por medio de la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Quien siendo rico, dice la Escritura, que se hizo pobre. ¿Cuántos de nosotros, si fuéramos ricos, naturalmente nos haríamos pobres por amor a otro? Se quedaron serios. Algunos se mordieron los labios. Puedo ver a través de sus cubrebocas. Seguramente que no lo haríamos, mi hermano. No lo haríamos. O al menos no lo haríamos sin Cristo. Pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas, nuestro pensamiento ha cambiado y estamos llamados a imitar el mismo comportamiento del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen esto? ¿Y cuántos están dispuestos a seguir el comportamiento de Jesús? Quien dice que se hizo pobre por amor a nosotros a fin de llenarnos de todas las riquezas espirituales que Dios nos ofrece por medio de sus promesas a través de su palabra. Pero no hay ser más generoso que Dios mismo. ¿O alguno de ustedes es más generoso que Dios? O como comúnmente se dice, ¿hay alguien aquí más bueno que Dios? ¿Verdad que no? Dios es el ser más generoso que pueda existir. La misma palabra lo llama el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia, lo cual se refiere a la amplísima generosidad de Dios para con nosotros. Muy amplia. Esa generosidad, esa gracia generosa que nos sustenta, esa gracia generosa que nos sostiene, que nos ayuda en medio de cualquier circunstancia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice de esta manera, en otra traducción: pero Dios, quien nos llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. ¿Cuántos quieren que Dios les muestre todo su generoso amor? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ya se animaron más. Voy a preguntar otra vez, ¿sale? ¿A cuántos de ustedes quieren que Dios les muestre todo su generoso amor? Levante su mano. Bueno, lo bueno que no había leído la parte restante del versículo. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Bueno, aquí derribamos completamente aquella doctrina que habla de que el cristiano no tiene que sufrir por causa del amor de Dios. Si así fuera, el mismo Señor Jesucristo jamás hubiese padecido ningún tipo de dolor, porque el Padre lo ama en exceso, o lo ama de una manera impresionante, mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Pero dice que Dios nos va a compartir o nos va a mostrar todo su generoso amor
aún en medio del sufrimiento, y será por un tiempo. Y aún en medio de ese sufrimiento, Dios nos va a sanar, nos va a fortalecer, nos va a apoyar y evitará que quedemos postrados. La palabra generosidad se tradujo de una palabra griega, japotles, con J, japotles, que significa sinceridad. Sinceridad sin buscar solamente lo propio. Eso es lo que significa generosidad. También significa un donativo copioso, es decir, una donación abundante. ¿Qué es una donación? Algo que te dan, algo que te donan. Y una donación, pues es un regalo, no se cobra. Es un regalo abundante, eso es lo que significa generosidad, según la palabra japotles. Según el diccionario de la lengua española, también significa abundante, que obra con magnanimidad. Eso. Magnanimidad. Bórralo eso. Es decir, que obra con benevolencia y que obra con desprendimiento a favor de algo o de alguien. ¿Cuántos aquí son desprendidos? Dios lo sabe, ¿eh? Es lo que significa ser generoso, ser desprendido a favor de algo o de alguien. ¿Cuántos creen que el Señor fue desprendido? El Señor se despojó a sí mismo, dice la Escritura. Se despojó, renunció a su trono en las alturas para venir a vivir una vida de pobreza, con tal de hacernos ricos a nosotros. También esta palabra generosidad significa ser bueno, es decir, ser de utilidad a favor de alguien. Está relacionada esta palabra con tres características principales. La primera es con sinceridad. ¿Cuántos sinceros hay aquí? Voltea con tu esposa y dile, ¿soy sincero? Tenemos que ser sinceros. Pero la generosidad está caracterizada por ser sincera. Es decir, libre de fingimiento. Una generosidad verdadera, es decir, una generosidad que surge de lo profundo de nuestro corazón, de lo profundo del alma. En Colosenses capítulo 3, versículo 23, el apóstol Pablo nos dice, cuando hagan cualquier trabajo, la palabra trabajo se puede traducir también como servicio. Cualquier tipo de servicio o trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Porque hay que tener un entendimiento de la obra de Cristo Jesús en la cruz para poder hacer las cosas para Dios. Porque si las comenzamos a hacer para los hombres, esas cosas pierden sentido y pierden valor. Porque te enojas con esa persona y ya no le vuelves a hacer nada en tu vida. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, todavía lo estoy, pero más pequeño, yo me enojaba con mi hermana y le dejaba de hablar hasta 1 o 2 o 3 semanas. Literalmente, ¿eh? Ya me arrepentí, ya me perdonó, no me vean así. Pero literalmente mi hermana tenía miedo de hacerme algo porque ella sabía que yo le iba a dejar de hablar mínimo 1 semana. Dijera un amigo, le hacía la dolorosa ley del hielo. ¿Cuántos le hacen la ley del hielo a su esposa? O a su esposo. Pero dice la Escritura que la generosidad está relacionada con la sinceridad, con hacer las cosas de corazón, con hacer las cosas como para el Señor, sabiendo que hemos recibido más abundantemente de Él. Cuando tú lo haces para el Señor, no te pesa hacer nada, ni te pesa dar nada. ¿Por qué? Porque sabes que has recibido más de Dios de lo que tú puedas darle a otra persona. El rey David lo entendía muy bien y lo dijo, de lo recibido de tu mano te damos. O sea, si yo puedo dar algo es porque primero lo recibí de ti y me diste tan abundantemente para quedarme yo con algo y para seguir dando también. Yo estoy hablando en todos los sentidos, no en lo económico.
en las fuerzas, en el amor, en la bondad, en la paciencia, todo lo que el Señor nos ha demostrado. Otra característica que está relacionada con la generosidad es la sencillez. ¿Cuántos sencillos hay aquí? ¿O cuántos dicen como aquella canción, antes muerto que sencillo? Es la sencillez, es decir, no ser difícil. Hay algunos que somos complicados, ¿verdad? Ah, qué complicado eres, ya cómete los huevos. No, pero le reventaste la yema. Ah, qué difícil eres. La sencillez está relacionada con la generosidad, mi hermano. Es no ser difícil y al mismo tiempo no ser ostentoso, es decir, jactancioso ni vanaglorioso. No estarme jactando de todo lo que yo hago, de todo lo que yo doy. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 6. O como decimos en México, no cantar cada rato que damos algo. Le compramos a nuestro esposo unos zapatos y se los cantamos 4 años. O tardamos para comprarle otra cosa y dice, ya no te compré unos. O la perdonamos, yo te perdoné. Pero la generosidad es sencilla, no es difícil, no es ostentosa, no es jactanciosa, no es vanagloriosa. En Mateo capítulo 6, versículo 1 al versículo 4, la traducción lenguaje actual, se lee de esta manera. Cuando ustedes hagan una buena acción, ¿cuántos hacen buenas acciones aquí? Ni uno. Ah, nomás Osvaldo. La sencillez es no ser difícil, ni ostentoso, ni jactancioso, ni vanaglorioso. ¿Por qué lo repetí? Porque le voy a dar otra oportunidad. Mateo 6, capítulo 1. Cuando ustedes hagan, capítulo 6, versículo 1. Cuando ustedes hagan una buena acción, ¿cuántas hacen buenas acciones aquí? A ver, que venga el payaso. Están más atentos allá. Yo creo que todos hacemos buenas acciones en algún momento de nuestras vidas. Todos, sin excepción. Pero cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados, dice Mateo 6:1. No lo anuncien por todos lados. Si le das a alguien algo, quédate callado. No lo anuncies, porque entonces dejas de ser generoso. Y esa generosidad se vuelve en jactancia y en vanagloria, cosas que no agradan a Dios. Dejas de ser sencillo y comienzas a ser ostentoso y difícil. De modo que ya la gente tiene miedo de recibir algo tuyo, porque se lo cantas toda la vida. Cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo te está cantando que vino a esta tierra a morir por tus pecados? Si bien lo recordamos con mucho amor, porque es algo que jamás hubiéramos pensado en nuestra vida o que mereciéramos. Y lo recordamos y nos sostiene, pero el Señor nos está diciendo, pero yo morí por ti. Oye, yo morí por ti. ¿Te acuerdas cómo eras de grosero y de mentiroso? Yo morí por ti. Señor, dice la Escritura que murió una sola vez y para siempre. Y cuando nos arrepentimos, perdona los pecados y se olvida de ellos. Dice la Escritura que los arroja al fondo del mar. Y que se deleita en tener nuevas misericordias cada mañana. No te canta las misericordias de ayer. No lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes, dice el versículo 2, ayuda a los pobres. ¿Cuántos ayudan a los pobres? Levante su mano para que se anoten al final con usted. Si a ustedes ayudan a los pobres, no se pongan a publicarlo en las sinagogas. Aquí vamos a tachar la palabra sinagogas y vamos a poner en la iglesia, aquí con nosotros. No te pongas a publicarlo en la iglesia ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Y eso no se llama generosidad. Es que yo soy bien generoso. Perdiste tu generosidad. Es que yo soy bien dadivoso. Ya perdiste tu generosidad. Eres un vanaglorioso y un jactancioso. Versículo 3. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. ¿A quién? A nadie. A tu esposa sí. Son uno, acuérdate.
Al rato le andan ocultando cosas a la esposa. O la esposa al esposo, eso no aplica, son uno. Pero no se lo cuentes a nadie más. Así esa ayuda se mantendrá en secreto. Y Dios el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio. Qué diferente perspectiva de la generosidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en nuestro mundo? Teletón, ahí viene, ¿no? ¿Sí se va a hacer o no se va a hacer? Ya ni sé, luego me dicen a la salida. ¿Ya fue? Fíjate en qué mundo vivo. Pero ¿qué pasa en el Teletón? Cheques de este tamaño, ¿sí o no? ¡Ay, un cheque por esto, por fulanito de tal! Eso no es generosidad, mi hermano. Eso es vanagloria. Y Dios reprueba la soberbia de los hombres. Y aparta su gracia de aquellos que son soberbios. De aquellos que no son generosos. Porque la soberbia no tiene nada que ver con Dios. Ni la jactancia, ni la vanagloria. Pero la humildad sí. La humillación. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la generosidad de Dios, estamos hablando no solamente de sinceridad, sino también de sencillez. Así es la generosidad de Dios. Otra característica que está relacionada con la generosidad es la fidelidad. Es decir, la lealtad y la puntualidad. Es decir, saber ayudar en el momento exacto de la necesidad. Eso significa fidelidad. Abre tu Biblia en 1 de Juan capítulo 3, versículo 16. 1 de Juan. Ser fiel y ser exacto al momento de ejecutar la generosidad. 1 de Juan capítulo 3, versículo 16, vamos a leer hasta el 19. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjese cómo relaciona completamente el amor con la entrega y con la generosidad. Pero el que tiene bienes de este mundo, ahora, ojo, bienes no significa solamente, aunque el contexto de este pasaje habla del económico, muchos de nosotros tenemos otro tipo de bienes, como la capacidad o la fuerza para ayudar a otro, que no tienen la capacidad o la fuerza que tenemos nosotros, o la salud incluso. Muchas veces ven a una persona en silla de ruedas y ni siquiera le ayudan a avanzar. Y tú tienes lo que se necesita para ayudarle y no lo haces. O a una señora que apenas puede caminar. O ahí está tu esposa con las hernias en la espalda porque no la ayudas a cargar a los hijos. O a poner el garrafón. Algunos lo hicieron. De una u otra manera nosotros podemos ayudar. Y dice la Escritura, si alguno, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora? O sea, no refleja ese amor, no refleja haber entendido la entrega del Señor Jesucristo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así es como sabemos que pertenecemos a la verdad y que tendremos paz con Dios. Si podemos hacer algo por alguien y lo hacemos, pero lo hacemos ¿cómo? Con sinceridad, con sencillez y con fidelidad. De otra manera deja de ser generoso y dejas de reflejar a Cristo, dejas de reflejar esas cualidades que tiene nuestro Señor y las cuales debemos de imitar. Existen, mis hermanos, distintas formas de generosidad. Solo que en muchas ocasiones relacionamos el dar o la generosidad con lo económico o con lo monetario. Cuando te dices, tienes que ser generoso, siempre pensamos en ¿qué? Dinero. O nomás yo. Soy ambicioso. No, mi hermano, sí hay más formas de ser generoso, no solamente el dinero. Muchas veces el que tiene dinero todo lo reduce a dinero. Pero hay muchas formas de ser generoso, hay distintas formas de generosidad.
Porque aunque el dinero, lo económico, lo monetario está dentro de la generosidad, no es el todo. El término bíblico de la generosidad va mucho más allá del dinero. La generosidad bíblica trasciende lo natural. La generosidad bíblica se centra también en lo espiritual, aún en áreas tan naturales que Dios usa esas áreas naturales, esas dificultades naturales para el cumplimiento de sus propósitos espirituales. Dios quiere que seamos generosos espiritualmente hablando y no solamente de manera natural. ¿Por qué? Porque si entendemos que la generosidad se centra también en el área espiritual, es decir, en lo profundo de nuestro corazón, en lo que nosotros estamos desarrollando en cuanto al carácter de Cristo, entonces va a resultar en que cualquiera que aprenda a darse de esa manera en el área espiritual, jamás le costará trabajo darse en lo natural, jamás. Si tú entiendes que la generosidad se centra en lo espiritual, lo natural te va a dar risa hacerlo, en el sentido de que lo vas a hacer sin problemas. Por eso vemos muchos hombres de Dios que no les costaba trabajo dar en lo natural, porque sabían que eso de dar en lo natural conllevaba un propósito espiritual y eterno, lo cual debe de producir gozo. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Porque ¿cuántos saben que la generosidad debe de producir alegría? La generosidad debe producir alegría. Si eres un generoso gruñón, entonces no eres un generoso, eres simplemente un gruñón. O si eres una persona supuestamente servicial, pero quejona, o sea, que se queja constantemente, entonces tú no eres una persona servicial, eres simplemente un quejón acomedido, que son cosas diferentes. Porque la generosidad va de la mano con el gozo, con la felicidad. Dice la Escritura que Jesucristo sintió gozo después de haberse entregado en aflicción a la cruz. Verá el gozo, verá el fruto de su aflicción y quedará como satisfecho. Satisfecho, ¿por qué? Porque sabe el Señor Jesucristo que el servir a otro debe de producir gozo. Solo por el hecho de que si nosotros actuamos de esa misma forma, estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo, entonces debe de haber un gozo tremendo en nuestro corazón. Si yo sé que al darme yo completamente, estoy imitando a Jesús, eso debe de producir satisfacción en mi corazón. Gozo, alegría, aun cuando yo tenga algunas otras dificultades. No debes de esperar a no tener nada o ninguna tempestad para que el dar te produzca gozo o satisfacción. Existía, mi hermano, un contraste tremendo entre las iglesias de Macedonia, de los tesalonicenses y de los filipenses específicamente, con la iglesia de Corinto. Había un contraste. El pasaje que leímos en un inicio de 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 9, nos narra precisamente una parte del contraste que había entre las distintas congregaciones, se podría decir. Las congregaciones de Filipos y de Tesalónica eran generosas abundantemente, pero la congregación de los Corintios era una congregación difícil. Y recordemos que lo difícil no va o no embona con lo generoso. No era para nada una congregación sencilla, de ninguna manera, una congregación que causaba muchos problemas, que se jactaba de los dones abundantes que Dios había derramado sobre ellos. Se jactaban de modo al punto que menospreciaban el apostolado de Pablo. Y Pablo, pobrecito Pablo, le tocaba defender su ministerio ante los corintios, pero nunca se dio por vencido por causa de la generosidad de Dios, de la gracia abundante derramada. Pero la iglesia de Corintios no era ni sincera, ni sencilla, ni fiel. Era una iglesia complicada, que si bien estaba aprendiendo a obtener un carácter semejante al del Señor, era una iglesia que le estaba costando mucho trabajo, era muy carnal.
No pregunto cuántos carnales hay aquí porque no quiero que se ofenda, pero nuestro comportamiento marca qué tanta generosidad tenemos en nuestra vida o qué tan generosos somos. Abre tu Biblia nuevamente ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 8. Había un contraste tremendo entre lo que los corintios creían que era ser generoso con lo que la Escritura o Dios nos revela que realmente debe de ser la generosidad. 2 de Corintios capítulo 8. Vamos a leer el contexto del pasaje que leímos. Del versículo 9 dice que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Pero el contexto del pasaje nos revela por qué el apóstol Pablo estaba hablando estas cosas, o por qué pone en contraste el comportamiento de Jesús con el comportamiento que debían de tener los corintios. En el capítulo 8, en el versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La traducción en lenguaje actual dice: hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Y aquí encontramos un primer principio acerca de la generosidad. Y este principio es que la generosidad se revela, o la generosidad revela la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Es decir, según la generosidad que tú tengas o lo generoso que tú seas, es el nivel de gracia que tú has recibido o que has permitido que Dios derrame sobre tu vida. Si has alcanzado a entender la gracia de Dios a través de su nacimiento, de su vida, de su muerte en la cruz y de su resurrección, entonces tú lo que debes de reflejar es amor y bondad, que se traduce en una vida generosa, una vida que se da completamente a otros. Porque la generosidad revela la magnitud de la gracia que hemos recibido de parte de Dios. La manera muy particular en la que los filipenses y los tesalonicenses mostraban que habían recibido la gracia de Dios era por causa de su generosidad. Lo cual, mis hermanos, los llevó a los de Tesalónica a ser ejemplo para todos los demás. ¿Cuántos aquí quieren ser ejemplo? Por lo menos para nuestros hijos. Creo que sería lo menos que espera Dios de nosotros, que seamos ejemplo para nuestros hijos. Bueno, necesitamos ser generosos, necesitamos revelar la gracia de Dios que hemos recibido a causa de su amor y de su bondad al venir a este mundo, nacer, vivir y morir por causa nuestra. Por lo tanto, el primer principio de la generosidad es que revela la gracia de Dios. Dime qué tan generoso eres, entonces yo te diré cuánta gracia has entendido de parte de Dios. En el versículo 2, en esta misma traducción del lenguaje actual dice: estas iglesias, las de Macedonia, especialmente les repito Filipos y Tesalónica, estas iglesias han pasado por muchas dificultades. ¿Cuántos de aquí pasamos por dificultades? Yo creo que todos. Es más, me atrevo a decir que ahorita algunos están pasando dificultades. O estamos, dijo el otro. Pero fíjese lo que dice la parte B de este pasaje. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades. Y la parte B dice, pero están muy felices. Pero están muy felices. Y aquí encontramos otro principio de la generosidad. Que la generosidad produce gozo aún en medio de la dificultad. No eres generoso cuando no tienes nada por lo cual estás luchando, no. Eres generoso aún cuando tengas dificultades o aún cuando tengas tiempos de bonanza. Tú sigues siendo generoso, sigues siendo sencillo, sigues siendo sincero, sigues siendo fiel. Porque has recibido la abundante gracia de Dios, porque has entendido la Navidad. ¿Cuántos han entendido la Navidad? Si no la han entendido, espero que al terminar esto podamos entenderla. Que se trata de la generosidad de Dios, que al celebrar la Navidad está celebrando la gracia de Dios derramada a tu vida.
La generosidad produce un gozo aún en medio de la dificultad. Estas iglesias estaban padeciendo persecución, y no solamente persecución de muerte, sino también estaban padeciendo escasez económica. Quizá les habían cerrado las puertas de todo comercio por causa de ser cristianos. Pero aún en medio de esa dificultad, estas iglesias permanecían siendo generosas. Y es la misma forma en la que tú y yo debemos de permanecer aún en medio de las cosas difíciles. Sigue diciendo el versículo 2. Son muy pobres. Lo estoy leyendo en traducción lenguaje actual. Son muy pobres. Y esta palabra o esta frase, muy pobres, no quiere decir que no tenían un carro. Tampoco quiere decir que tenían una casa propia. Quiere decir que literalmente les costaba trabajo conseguir el sustento de cada día. Les costaba trabajo obtener para comer. Por eso el apóstol Pablo exhortó a algunos de esas iglesias que andaban desordenadamente. Porque aún a pesar de la escasez económica que vivía la iglesia de los tesalonicenses, había otros que eran abusivos, con los que apenas tenían algo para comer y se los quitaban, argumentando que el Señor venía pronto y que no tenían que trabajar. Pero estas iglesias, dice, son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Qué impresionante generosidad, ¿verdad? Han dado ofrendas como si fueran ricas. Y aquí encontramos un tercer principio. La generosidad no se manifiesta en la abundancia económica, sino en la capacidad de dar por causa de la generosidad que hemos recibido de parte de Cristo. Porque la generosidad o la gracia de Dios no se mide según lo que tú tengas o dejes de tener, sino que la generosidad de Cristo por medio de su gracia se manifiesta de una manera total y completa, aun cuando no lo merecemos. Así es la generosidad que estas iglesias también estaban manifestando, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Eran pobres, pero daban ofrendas como si fueran ricos. En el versículo 3 dice, les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. La versión Reina Valera dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, no tenían problema con cansarse, con esforzarse más de lo que ellos creían que era necesario. No lo hicieron, dice la Escritura, por obligación, sino porque quisieron hacerlo, porque les nació de lo profundo de su corazón. El cuarto principio es que la generosidad se muestra en la voluntariedad, en dar de manera voluntaria y en darlo de corazón, en dar o darse a la necesidad de otro por amor. Dale tu vuelta ahí a 2 Corintios, al capítulo 12. En el versículo 14, 2 Corintios 12, 14 y 15. El apóstol Pablo batallaba mucho con estas iglesias, con esta iglesia de Corintios, y dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, por tercera vez, y no les seré gravoso. No les seré gravoso. ¿Por qué decía el apóstol Pablo esto? Porque cada vez que el apóstol Pablo visitaba la iglesia, los corintios decían, ya hay que darle de comer otra vez. Y otra vez nos va a pedir para los camiones. Y otra vez nos va a pedir para comprar leche. Y el apóstol Pablo les advierte por tercera vez, mi hermano, no les voy a hacer, o sea, no les voy a pedir nada, no se preocupen. No les voy a pedir nada. No les bastó la primera vez en la que el apóstol Pablo fue a visitarlos y les mostró todo su amor. Y abundó en gracia para con ellos por medio de la palabra. De seguro llegó el apóstol Pablo, estaban enojados, se va el apóstol Pablo y están felices porque recibieron bendición. Porque en una ocasión el apóstol Pablo les dijo, sería mucho si yo les siembro lo espiritual a ustedes, recoger de ustedes lo natural, o sea, que me den para comer.
Cuando saben que estoy entregado por completo al servicio. Y ya habían recibido la bendición de parte del apóstol Pablo. No les bastó. Fue una segunda vez. Y otra vez con su corazón cerrado a la generosidad. Y otra vez el apóstol Pablo batallando. Y dice, estoy por tercera vez. De ahí salió el dicho de la tercera es la vencida. ¿Cuántos sabían? No se crea, ¿eh? Aquí estoy por tercera vez, estoy preparado para ir a ustedes. Y no les seré gravoso. Porque no busco lo suyo, sino a ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y fíjense lo que dice en el versículo 15. Y yo, yo considerándome su padre espiritual, con mayor placer gastaré lo mío, hablando de recursos económicos. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, es decir, lo que yo trabajo con el sudor de mi frente, lo que gano, lo voy a poner al servicio de la obra, para edificarlos a ustedes. Y no se queda ahí, dice, y aún yo mismo me gastaré del todo. Aún yo mismo me desgastaré, aún cuando me duela la espalda de tanto ir con ustedes. Aún cuando me duelen los pies, aún cuando esté enfermo. Porque ¿cuántos saben que el apóstol Pablo no lo detenía una diarrea? El apóstol Pablo, aún cuando lo apedreaban, él se levantaba y seguía predicando. Porque sabía que en las iglesias necesitaban la palabra de Dios. Necesitaban escuchar el evangelio, ser confirmados en la salvación de Cristo. Y si me gastaré yo mismo, es decir, aunque caiga en cama, porque no me pesa. Me gastaré del todo, dice la Escritura, por amor de sus almas. Y para rematar les dice, aunque yo amándolos más a ustedes, ustedes me correspondan amándome menos. Eso se llama generosidad. Es lo mismo que hace el Señor Jesucristo, es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lamentos hizo el Señor por Jerusalén? ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo fue e hizo milagros y lo rechazaron? ¿No fue y sanó a aquel endemoniado gadareno, le liberó los demonios y lo corrieron de la aldea? O sea, preferían tener un endemoniado en su casa. Muchos estamos así. Prefieren tener al marido endemoniado que dar testimonio de la generosidad de Dios. O la esposa, que dice la Escritura que mejor es vivir en un rincón de la casa que en una casa donde hay mujer rencillosa, la cual dice la Escritura que es como gotera continua. Y muchos prefieren eso a rendirse completamente a Dios y reflejar esa generosidad de la cual el Señor Jesucristo nos dio ejemplo y que el apóstol Pablo se está entregando. Ahora estamos hablando que el apóstol Pablo se entregaba por personas complicadas, personas que eran familiares del apóstol Pablo en la fe. Y aún así el apóstol Pablo se entregaba, y a muchos les cuesta en trabajo entregarse generosamente por su esposa. Muchos varones prefieren comprarse cosas ellos que a su esposa. Muchos varones prefieren atenderse médicamente ellos que su esposa o a sus hijos. O viceversa, la esposa prefiere pensar en ella que en su esposo o en sus hijos. Y eso no es aprobado por Dios y no tiene nada que ver con el carácter de Cristo. Y no habla de generosidad. Es lo que les estaba diciendo. Regresemos allá a 2 Corintios capítulo 8. En el versículo 3, donde nos quedamos, dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. Les decían, ya, tranquilo, no, todavía puedo más. Porque eran generosos por causa de la gracia de Dios en sus vidas. Y dijimos que un cuarto principio es que la generosidad se muestra en la voluntariedad, en dar o darse a la necesidad de otro. En el versículo 4 dice, hasta nos rogaron mucho
que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Y esta palabra rogar significa pedir fervorosamente. Es decir, pedir con un anhelo tal que dejas desarmada a la otra persona para que te lo pueda recibir. Oye, ¿quieres esto o no? Ah, bueno. Y sabes que tiene necesidad. Insístele. Oye, mi amor, ¿te ayudo? No, insístele. Si sabes que está cargando algo pesado, que necesita ayuda con los niños, insístele. Oye, estás viendo la tele, ¿te ayudo? ¿Te ayudo algo? No, gracias. Ok. Estás viendo pelear al Canelo. Ya no lo veas. Mejor ve a Sansón, ahí aprendes mejor algo. Pero necesitamos rogar, necesitamos pedir fervorosamente que nos permitan manifestar la gracia de Dios a través de la generosidad. No te limites por causa de la respuesta de otros. Obviamente siempre manteniendo un equilibrio, ¿verdad? No vas a estar insistiendo. Oh, ya te dije que no, hombre, cristianito. No, pero tienes que ser insistente. Como estos hombres no se limitaron al no del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo en su deseo de que los de Tesalónica o los de Filipos estuvieran bien, no quería cargarlos más de lo que era debido. En ese tiempo la iglesia de Jerusalén estaba sufriendo una persecución tal que los dejó en la ruina económica. Estaban económicamente destrozados. ¿Y qué es lo que pasó? Que comenzaron a pedir apoyo a las demás congregaciones para mandar recursos a Jerusalén. Y los corintios pues no querían participar. Pero los de Tesalónica, los tesalonicenses rogaban, déjanos. Pero no tienes, pero yo quiero. Yo quiero ser generoso. Dios ha sido demasiado generoso conmigo. Cristo ha derramado abundante gracia sobre mi vida. Permíteme corresponder amando a los demás, ayudando a mis hermanos que están padeciendo allá en Jerusalén. ¿Cuántas personas tienes alrededor tuyo que están padeciendo de esa manera? O que tienen alguna necesidad. ¿Cuántos vecinos tienen que no han cortado los árboles porque no tienen dinero? Ve y córtaselo. Los que son jardineros voltearon, ¿y qué? También así es la generosidad, también así se manifiesta una generosidad. Y aquí encontramos otro principio, un quinto principio. La generosidad se esfuerza, repite conmigo, se esfuerza. Se esfuerza. Una persona generosa se esfuerza en tener mucho ánimo por ser bendición. Tienes que esforzarte para hacer bendición a otro. Y para mantener un ánimo. ¿Cuántos saben que el ánimo lo podemos cambiar? ¿Cuántos saben que si caes en depresión puedes salir de ella? Pero tienes que esforzarte. No esforzarte para que vayas y pases 20 horas trabajando al día. No, esfuérzate en tener ánimo. Para que ese ánimo te mueva a hacer bendición para otro. Y puedas mostrar la generosidad de Cristo. El Señor Jesucristo era completa y totalmente bendición en todo lugar donde estaba. Vamos a ver un ejemplo. Abre tu Biblia en Juan capítulo 2. No había lugar donde el Señor Jesucristo no entrara que no fuera bendición. ¿En qué lugares estás tú en donde pues no estás haciendo bendición, mi hermano? Donde no estás ayudando, donde no estás contribuyendo a la edificación. Dice en Juan capítulo 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, una necesidad, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y llenaron las tinajas hasta arriba.
Entonces Jesús les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Sabemos que este pasaje tiene un propósito específico: mostrar la gracia de Dios de una manera total, la obra que Él iba a hacer. Pero de una manera sencilla o simple vemos una generosidad impresionante de parte de Jesús. Él vio una necesidad y no se limitó. Si Él sabía que podía hacer bendición, Él simplemente fue bendición. Ahora, Dios no te pide que hagas milagros. Dios no te pide que si hay una necesidad, aparezcas una lata de atún. No, pero sí te pide que actúes generosamente en las cosas que sí puedes suplir. Que te esfuerces por ser bendición. Que te esfuerces por ayudar a otro que tiene algún tipo de necesidad, cualquier tipo, mi hermano. Para que entonces comiences a ser generoso o comiences a experimentar la gracia de Dios. La generosidad, recuérdalo bien, se esfuerza por tener mucho ánimo, por ser bendición. Mujer, dile a tu esposo: ¿te quieres esforzar? Pregúntale: ¿te quieres esforzar? Espérate a que te responda, no le quites la mirada ni parpadees. Hasta que te responda. Necesitamos los maridos, sobre todo, varones, cabeza de hogar, ser bendición para nuestras casas. ¿Cuántos varones están de acuerdo en esto? Necesitamos ser bendición. Sobre nosotros que es la responsabilidad del hogar. Por otro lado, en el versículo 5 dice: hicieron más de lo que esperábamos. Hicieron más de lo que esperábamos. Aquí encontramos un sexto principio, mi hermano. La generosidad siempre puede ir en aumento y sorprender a aquellos que la reciben. Así es la generosidad, siempre va en aumento. No hay un límite para el ser generosos. Tú puedes ser más generoso si te lo propones, si te esfuerzas. Así como estos que hicieron más de lo que Pablo esperaba. De modo que Pablo se quedó sorprendido. Y les aseguro que Pablo no era un hombre al cual se pudiera sorprender fácilmente. Y a Pablo no lo sorprendieron milagros, no lo sorprendieron dones, no lo sorprendió cosas sobrenaturales. La sorpresa de Pablo fue en el amor que los filipenses y los tesalonicenses mostraban a causa de su generosidad. Eso lo sorprendió al apóstol Pablo. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 41. La generosidad siempre pone en aumento y sorprender a aquellos que la reciben. Aquí vemos el caso, mi hermano, de una viuda, impresionante caso. Dice en el versículo 41 de Marcos capítulo 12, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, o el arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, o sea, pues aquí 5 pesos, vamos a ponerle. Ha hecho 5 pesos. ¿Cuántos echaron 5 pesos? No se cree, 5 pesos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Quién era más generosa, los ricos o la pobre? La pobre, mi hermano, era más generosa. Porque lo hizo con sencillez, con sinceridad y con fidelidad. Porque se esforzó, porque fue en aumento. No se limitó a lo que aparentemente sus recursos podían dar. No, ella
Echó todo lo que tenía, dice. Y luego el Señor Jesucristo responde en el versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Qué impresionante generosidad. El Señor no alabó a los ricos que echaban de lo que les sobraba, así como tampoco alaba el servicio que se da o las obras que se dan, dejando a Dios en último lugar, o dándole a Dios las obras de nuestra vida o las obras de nuestro tiempo. Eso no lo alaba a Dios. El Señor quiere las primicias y tu esfuerzo y tu ánimo, y que tú vayas en aumento en una vida de darte o de dar a los demás. La generosidad siempre, escúchame bien, siempre puede crecer. Nunca llegaremos a un límite en esta tierra de la generosidad que podemos tener para con los demás. Siempre podemos ayudar a alguien, siempre podemos incrementar nuestro apoyo en casa, en el trabajo, en donde quieras que esté. Siempre puedes hacer algo más. ¿Sabes qué pasa cuando te limitas? Te aburres. ¿Y sabes qué pasa cuando te aburres? Te acostumbras y terminas por enfadarte de la rutina. Por eso muchos maridos están enfadados de su esposa. No por causa de la esposa, por causa de que han dejado de ser generosos con ella. O viceversa, la mujer para con el varón. O en el trabajo. Muchos cambian de trabajo como cambiar de calcetines. Porque se enfadan. Porque no son generosos. Piensan que el que tiene la responsabilidad de ser generoso es el patrón. Y lo traducen siempre a lo económico. Y no son capaces de ser generosos ellos en sus trabajos. Viendo qué más pueden dar, qué más pueden aportar. Aún en el servicio en la iglesia. ¿Oyeron, servidores? Pueden aportar más. No se limiten, siempre vayan a una generosidad mayor, de modo que sorprendan. Sorprendan a los que tienen a los lados, sorprendan a aquel al cual están sirviendo. Que llegue una vez el esposo y te diga, oh, ¿a ti qué te pasa? Que lo sorprendas porque estás haciendo algo más de lo que es costumbre. O viceversa, que la mujer te diga, oye, ¿y tú qué? ¿Ahora qué quieres? Porque siempre que hacemos algo de más piensan que queremos recibir algo a cambio, ¿verdad? Pero que se sorprendan. Eso se llama generosidad. Lo contrario sería una mediocridad. Y no tenemos que ser mediocres. Hicieron más de lo que esperábamos. Dice el siguiente versículo. Perdón, el mismo versículo, versículo 5, en la parte B. Primero, dice, se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. Y aquí encontramos un séptimo principio. La generosidad es el resultado de una entrega incondicional a Dios. Muchos no pueden ser generosos porque no se han entregado a Dios. Muchos no entienden lo que hablamos porque no se han entregado a Dios. A otros les suena locura, como decía el apóstol Pablo. Pero la realidad es que solamente entregándonos de una manera incondicional a Dios por causa de lo que Él hizo por nosotros, solo así podremos mostrar una verdadera, una genuina generosidad. Sea en nuestra casa, sea en el trabajo, sea en la escuela, en donde quiera que estemos. Porque es imposible que aquel que se ha entregado a Dios no reciba también de Dios lo necesario para reflejarlo a los demás. Es imposible. Aquel que no refleja a Dios es porque no tiene a Dios. Así lo dice la Escritura. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de Él. Pero si somos de Dios, entonces tenemos que reflejar esa entrega al Señor a través de la entrega a los hermanos. La generosidad es el resultado es el resultado de una entrega incondicional a Dios. De este modo, dice el versículo 5, la otra parte, hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Y este último principio
que encontramos en este pasaje en cuanto a la generosidad es que la generosidad es parte de la voluntad de Dios. Y vivir de esa manera es vivir dando fruto agradable a Cristo. De este modo, dice el apóstol Pablo, hicieron lo que Dios esperaba. ¿Cuántos quieren hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros? La generosidad es parte de la voluntad de Dios. Si tú y yo no somos generosos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. No estamos dando fruto agradable a Cristo. Necesitamos poner en obra la generosidad, poner en obra los principios. Entender que una persona generosa es una persona que es bendición en todo lugar. El Señor Jesucristo fue muy generoso. El Señor Jesucristo pudo ser generoso simplemente en alimentar. ¿Cuántos saben que alimentó a miles de personas? Y eso se llama generosidad. Pudo limitarse a eso. O pudo ser generoso simplemente en sanar enfermedades o echar fuera demonios, que en parte también mostró su generosidad. O pudo ser generoso simplemente en predicar, o pudo ser generoso simplemente en ayudar en las necesidades. Pero no fue así, mi hermano. La generosidad del Señor Jesucristo lo llevó a darse a sí mismo. No solamente lo que podía dar, sino Él mismo entregarse por causa nuestra. Entregar sus recursos y entregar sus fuerzas completamente. Entregar su vida. El apóstol Pablo quería enseñar a los corintios este Cristo al cual predicaba, un Cristo tan diferente al que muchos de nosotros conocemos el día de hoy. Que la generosidad no simplemente tiene que ver con lo económico, aunque es parte de la generosidad. Si tú ves a una persona tener necesidad y le dices, Dios te bendiga, caliéntate y sáciate, pero no le das lo necesario para el cuerpo, entonces ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Pero es un Cristo que va mucho más allá de los límites del razonamiento humano. Es un Cristo que nos enseña a entregarnos de la misma manera en la que Él se entregó por nosotros, generosamente. Finalmente, en el versículo 6 de Primera de Corintios, tenemos los resultados que todo el trabajo y esfuerzo del apóstol Pablo hacia esa iglesia tenía. Por tanto, en el versículo 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, o sea, en dones que habían sido derramados, dice, abunden también en esta gracia. ¿En cuál gracia? Específicamente en el contexto que se estaba viviendo, en la gracia de dar para apoyar a la iglesia en Jerusalén. La traducción de lenguaje actual dice, todos saben que ustedes son buenos en todo, su confianza en Dios es firme, hablan mejor, o sea, ya han dejado las groserías, saben más, han aumentado sus conocimientos, tienen mucho entusiasmo para servir a los demás y han aprendido a amarnos mucho. Ahora les toca ser los mejores, contribuyendo para esta bondadosa ayuda. Y dice en el versículo 8, no les estoy dando una orden, solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias, para que ustedes también puedan demostrar que su amor es sincero. ¿Cuántos quieren demostrar un amor sincero? Necesitamos aprender la generosidad de Dios. Necesitamos imitar la generosidad de Dios. La generosidad, finalmente, mi hermano, mi hermana, es el principio de la Navidad. Tú no vas a poder celebrar una buena Navidad si no eres un hombre o una mujer generoso o generosa. Vas a terminar, y te lo voy a profetizar, es más. Vas a terminar peleado ese día si no aprendes a darte. Si no aprendes a renunciar por amor a otros. Si no aprendes a amar y a reflejar la gracia que según tú confiesas que has recibido de Dios. ¿Cómo celebran la Navidad los que están allá afuera? ¿Terminan con pleitos? ¿Terminan con groserías? ¿Terminan a golpes? ¿Con insultos? De todo tipo.
¿Por qué? Porque no han entendido la gracia de Dios derramada a través de Cristo Jesús. Pero se supone que si tú y yo la hemos recibido, y si estamos en este lugar queriendo aprender más de Dios, entonces tenemos que también tener el compromiso de vivir más para Dios. Prácticamente el próximo jueves es Navidad, jueves o viernes, jueves, ¿verdad? Jueves es Nochebuena y domingo Navidad, a ver, no más. Del jueves me brinca el domingo. Yo traigo otro calendario espiritual. El viernes es Navidad. Pero necesitamos, mis hermanos, aprender el principio de esta celebración. Un principio de amor, un principio de generosidad, un principio de gracia, para que entonces podamos dar también a los demás estos principios de amor, de felicidad, de gracia de parte de Dios. Porque la verdadera vida y la felicidad comienzan con la generosidad, que es el resultado del amor recibido de parte de Dios. Si lo hemos recibido bien, entonces podemos ponerlo por obra. Pero si no lo hemos recibido, yo creo que es tiempo de que comencemos a acercarnos a Dios para experimentarla. La generosidad abre la puerta al cumplimiento de los propósitos divinos en tu vida. Y si tú quieres que el propósito de Dios se cumpla en todas las cosas que tú haces, entonces tienes que aprender a conocer a Dios e imitarlo a través de la vida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Cierren sus ojos, mis hermanos. Suficiente ejemplo nos ha dado Cristo. Nos ha enseñado muchas cosas. En este año que ha transcurrido, creo que su palabra ha sido grandemente predicada. Su palabra no ha faltado. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que Dios no ha sido fiel con nosotros. Ninguno. Dios ha sido fiel. Dios ha sido generoso. Dios ha derramado abundante amor sobre nuestras vidas. De una manera impresionante. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de la escasez, aún en medio de la enfermedad, Dios ha sido fiel. Nosotros tenemos que corresponderle. Y en la vida del cristiano no hay un yo y Dios solamente. Yo y Dios sabemos. No, eso no existe en la vida del cristiano. Ese yo y Dios se va a ver reflejado en tú y tus hermanos, tú y tu esposa, tú y tus hijos, tú y tu prójimo. ¿Qué tanta bendición está haciendo para tu prójimo? ¿Qué tanta bendición está haciendo para tu esposa o para tu esposo? Para tus hijos, ¿qué tanto te estás esforzando por ellos? ¿Qué tanto hijos están obedeciendo a sus padres y entregándose en amor por ellos? Porque la generosidad y el amor, escúchame bien, no tienen día de descanso. No es que puedas ponerlo por obra de lunes a sábado y el domingo lo descansas. O tus días de descanso son los lunes o los miércoles, yo qué sé. La generosidad y el amor derramado de Dios no tienen día de descanso. Son constantes y son permanentes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde cesará toda lucha y seremos perfectos tal y como Él es perfecto. Pero mientras estamos en este mundo tenemos la responsabilidad de imitar la generosidad de Cristo, el cual, dice la Escritura, siendo rico, se hizo pobre. Se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros con su pobreza, dice la Escritura, también fuéramos enriquecidos. No podemos pensar que no tenemos necesidad de nada. No podemos pensar que ya le hemos alcanzado lo
el nivel que Dios espera de nosotros, porque no es así. Necesitamos esforzarnos más. Yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No pensemos que tenemos una condición perfecta delante de Dios. Necesitamos reconocer aquellas cosas que necesitamos cambiar. El año ya se fue. ¿Qué tanta bondad y misericordia te ha mostrado Dios a ti? ¿Y qué tanto tú has rechazado el vivir para Él? Es tiempo de que hagas un alto y reconsideres tus caminos. Que reconsideres que necesitas esforzarte más, que necesitas entregarte más. El Señor dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, esfuércense. No es en automático, tenemos que trabajar por ello. Señor Todopoderoso, te damos gracias porque tu fidelidad va más allá de nuestro entendimiento. Porque has sido generoso con nosotros, nos has amado. Y un resultado de tu amor es tu generosidad. Tú eres generoso porque nos amas. Y nosotros queremos ser generosos también por ese amor que tú has derramado. Porque el mandamiento es amarte a ti de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, alma y fuerza. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Queremos reflejar ese amor y esa obediencia a través de la generosidad, del servicio, de la utilidad que podemos tener para con los que están al lado nuestro. Ayúdanos, Señor, y perdónanos todas aquellas ocasiones en las que hemos sido vanagloriosos, en las que hemos sido difíciles, aquellas ocasiones en las que no hemos sido fieles y no hemos actuado en el momento exacto. Aún en la predicación de tu evangelio, perdónanos. Perdónanos cuando sabemos que alguien necesita tu palabra y nos hemos quedado callados y no hemos dado de la abundancia que hemos recibido de ti. Cuando hemos retenido para nosotros tu palabra, cuando hemos retenido para nosotros tus bienes, perdónanos, Señor, y ayúdanos para transformar, para cambiar todas esas cosas que tenemos que cambiar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos y en ti confiamos. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros y que tu palabra no sea infructuosa en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. El Señor se merece toda la gloria, toda la honra, el honor, el aplauso por la generosidad que ha derramado sobre nuestras vidas.
¿Cuántos creen eso? Dele otro aplauso al Señor, mi hermano. Dígale, gracias, Señor. Gracias por tu bondad.